Entonces aquí sería R a al cubo en la dirección radial. Entonces este era para todo R menor que A. Habíamos visto que para todo R comprendido entre A y B, nos había dado era esto. Aquí era, vamos a colocarlo así para que se den cuenta de un detalle, ¿ok? Esto lo habíamos trabajado en la clase anterior, ¿ok? Esto es R al cuadrado, ¿sí? Eh, Aquí era para todo A menor que R menor que B. Y el que vimos ahora, E es igual a 0. Y este es para todo radio comprendido entre B y C. Ahora, el que nos falta es precisamente el último. Entonces el último, vamos a colocar la esfera de una vez así. Se entiende que aquí está dentro el radio interno y la otra esfera con la carga, pues. Entonces, en este caso, tengo esta situación, ¿ok? Y aquí es importantísimo tener presente lo siguiente. Me falta era, pero lo terminé haciendo de todas maneras. Este y esta. Entonces vamos a recordar acá. Esta, no. Esta era negativa, entonces esta es menos, 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 menos. Toda la carga negativa está distribuida en la esfera interna, en la superficie. Ojo, no pasa de allí. Esta vendría siendo puras cruces, ¿verdad? Positiva, 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 y así sucesivamente, ¿verdad? Positiva, carga positiva, 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 positiva. Y ya habíamos visto esta con una carga Q, la cual también es mayor que 0. Ahora quiero destacar lo siguiente, ese valor de menos Q y Q que yo tengo acá, este y este, de signo positivo y signo negativo, debe ser este mismo que está acá. Si aquí fuesen 3Q, aquí serían menos 3Q y aquí fueran 3Q, ¿ok? No es que aquí voy a colocar 2Q y aquí voy a colocar menos Q, no, porque estás violando ese principio de electroestática, ¿ok? Entonces, la inducción significa que esa carga Q que va a estar acá debe tener la misma cantidad que yo tengo aquí. La única diferencia es el signo. ¿Ok? Entonces, si aquí es 3Q, aquí es menos 3Q y aquí es 3Q. Para que menos 3Q más 3Q me dé Q igual a 0 dentro del material. ¿Ok? Entonces, lo que se distribuye en carga negativa y carga positiva es la misma cantidad de lo que tienes acá. Aquí sí que tenga mucho cuidado con respecto a eso. ¿Ok? Para todo R mayor que C, observen que E es la misma relación que hemos calculado hasta los momentos. Ahora, el detalle aquí es el siguiente: ¿qué carga encerrada qué carga encerrada tiene esa esfera allí? Entonces aquí
debemos responderle de la siguiente forma. Bueno, la carga encerrada en la región para R mayor que C es la siguiente. Ok, tengo la primera carga, esta la voy a llamar Q1, más tengo esta carga negativa que está acá y le voy a colocar Q2. No era, era amarillo, era naranja, era Q2. Y la tercera es la en color rojo. Entonces aquí sería Q3. Entonces vamos a sumar. La primera, que es la esfera de radio A, es Q. Ahí no hay problema. La que está distribuida uniformemente en la superficie de la esfera de radio interno RRI, que es la que llamamos como B, entonces recordemos que es menos Q. Porque repito, es carga inducida, ¿ok? Esa carga no existe en realidad. Y la otra, en la que está repartida en la superficie de la esfera externa, es decir, de la de radio C, observemos que era Q. ¿Qué pasa cuando sumas esta con esta? Te da 0. Por tanto, te debería quedar precisamente la carga inicial. ¿Por qué? Porque esa es la que está encerrando la gaussiana que está afuera. Entonces, ¿qué estás encerrando exactamente? Bueno, imagínense que tienes una pelota de goma y esa pelota de goma se encuentra dentro de una concha esférica de radio B y radio C. Pero resulta que la concha esférica metálica no tiene carga. Entonces, simplemente por lógica, ¿qué es lo que está encerrando esa bolsa esférica de plástico? Simplemente la carga que está en la esfera más interna, es decir, la esfera de carga Q. Por tanto, no te debe parecer extraño que la carga que encierra ella sea la misma carga total. ¿Qué pasaría si esa esfera metálica tiene una carga distinta de ser la superficie? Bueno, tienes que sumarla acá. Tienes que sumarla acá. Esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces, el campo eléctrico finalmente, este lado ya lo conozco, este lado lo acabo de calcular ahorita, me queda precisamente esto. 4pi epsilon 0, y voy a colocarlo acá para que se den cuenta de un detalle. Yo quiero que observen este detalle. Fíjense, el campo eléctrico, sin haber hecho gráfica alguna, quiero que observen estas, estas dos regiones y quiero que observen esta con esta región. Les voy a hacer una pregunta desde el punto de vista matemático. Si el campo eléctrico es una función, como la que ustedes habrán visto en matemáticas 1 y en matemáticas 2, y se han dado cuenta que A, B y C son regiones que podrían considerarse como puntos equivalentes a una recta real. Les pregunto, ¿la función campo eléctrico es continua en todo el espacio? ¿Qué creen ustedes? ¿Esa función que ustedes tienen allí es continua? ¿Es continua o no es continua? ¿Y por qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Es continuo o no es continuo? Vamos a dejar de grabar mientras ustedes
piensan, esto que está acá no vendría siendo B. Esto que está acá es B, ¿verdad? Esto también es B, ¿cierto? No se dan cuenta de los dos valores que tiene B precisamente en su superficie. Uno es 0 y el otro es este. Por tanto, ese campo eléctrico es continuo. Si para el mismo valor del espacio, si para el mismo punto del espacio tiene dos valores diferentes, ¿es continua o no es continua? No es continua, profe. No puede ser continua esa No es función. continua. Entonces, esos aspectos de matemáticas que ustedes vieron de funciones a trozos es importante porque, ok, aquella vez una función a trozos te permitía explicar si la función era continua o no era continua y si la función tenía derivada o no. En este caso, yo no estoy trabajando la derivada. Sin embargo, yo puedo establecer lo siguiente. Ok. Si el campo eléctrico no es continuo en el espacio, significa que en esa superficie debe haber carga inducida. Y ese aspecto es muy importante porque en B precisamente hay una carga inducida. Y en C también hay carga inducida. ¿Por qué? Porque ahora me fijo acá. Ahora este C. Pero C no era esto también. Entonces tengo en el mismo punto en el espacio evaluado en C, pero tengo dos valores diferentes. Uno es este y el otro es este. Entonces le quiere decir lo siguiente, que si ustedes observan una región en el espacio en donde tienes viniendo de un lado un valor y acercándote por el otro lado otro valor, significa que en esa superficie hay una carga inducida. Eso ocurre nada más en las superficies metálicas. Cuando son materiales no conductores, no se induce carga en la superficie. Es evidente porque la carga está distribuida en todo el material. Entonces, lo que ustedes están diciendo de continuidad, sí es cierto, pero solamente entre este punto y este punto. ¿Ok? Entonces, si es continua una primera parte, pero si yo voy a hablar del compendio completo, y entiéndase el compendio completo, las cuatro regiones, obviamente la función no es continua. ¿Ok? Entonces, eso se tiene que ver en una gráfica, porque esa parte física se entiende. Se induce una carga en la superficie en cuestión. Perfecto. Ya vimos que los límites en ambos lados no es el mismo valor, por tanto, ahí no existe límite. Ahí no hay un límite, pues. Entonces, observen qué nos debería dar. Miren, aquí tenemos un primer valor que es A. Aquí tenemos un segundo valor que es B. Aquí tenemos un tercer valor que es C. Entonces, fíjense que el primer valor es A. Okay, el primer valor vendría siendo, nos había dado esto, ¿verdad? Pero vamos a colocarlo aquí para que se pueda ver mejor. El valor vendría siendo este, 1 sobre 4pi epsilon 0, 1 entre A al cuadrado. Ok. Ese es el valor del campo eléctrico y esto que está acá vendría siendo el valor de R. R puede estar en metros, centímetros, no importa. El campo eléctrico es en Newton sobre Coulomb. Hay que tener cuidado porque si aquí está en Newton sobre Coulomb, bueno, la idea es que esto también esté en metros. Pues. Pero bueno, vamos a obviar un momento las unidades, pero lo que me interesa es esto. Observen que el primero era así. Y la segunda región nos había dado esto.
¿Qué pasa si yo coloco, muchachos, R igual a A? Si yo coloco R igual a en ambos casos, teniendo presente que este es todo R menor que A, y aquí todo R comprendido entre A y B, aquí me va a quedar 1 entre A cuadrado. Pero quiero que se den cuenta de un detalle. Esto está dividido entre A al cubo. Esto es una constante. ¿Por qué? Porque 1 entre 4 pi epsilon 0 por A al cubo es una constante. ¿Sí? Pero esta R que está acá es una función lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que para todo valor comprendido entre 0 y A, yo debo dibujar es esto. Una recta. ¿Por qué tengo que dibujar una recta? Bueno, ya borré esta parte de aquí que no quería. Bueno. Negro, ajá. ¿Por qué tengo que dibujar una recta? Porque miren, observen que esto que está acá, que voy a colocar aquí en azul, todo esto que está acá, muchachos, es constante. Porque epsilon es 8,85 por 10 a la menos 12. Pi es un número constante. Bueno, no es constante, pi es una constante. 4 es una constante y A es el radio, pero ese radio está elevado al cubo. Entonces, un número elevado al cubo es otro número elevado al cubo. Entonces, tú estás multiplicando números. Por tanto, el resultado va a ser un número que no cambia. Si eso lo ves de esa manera, te va a quedar constante multiplicado por R. Y eso que ustedes tienen acá es equivalente a tener esto así. Entonces, ¿quién sería la Y? El campo eléctrico. ¿Quién sería M? Que en este caso es la pendiente, esta constante que está acá. Y esta X que tienes aquí, que es el término independiente, es la R que está acá. Porque esta R está entre 0 y A. Por tanto, esta primera región es una línea recta. ¿Sí? Observen que alcanza este valor que está acá, que es cuando R es igual a A. Entonces, si R es igual a A, te queda A entre A al cubo. Entonces te quedaría 1 entre A al cuadrado, que es este valor que está acá. Cuando lo evalúas en A, te va a dar precisamente el punto de partida. Pero como B es mayor que A, tú puedes ver algo así. Algo que va decayendo. ¿Ok? Aquí está la parte crítica. Bueno, vamos a colocar esto en otro color. Esto vendría siendo, esto muchachos cae de manera entre 1 al cuadrado. Esto es como una especie de parábola, ¿verdad? Esto, en cambio, es proporcional a R. Esto es como 1 entre R al cuadrado, porque es lo que está acá. En cambio, lo que ustedes tienen aquí es 0. ¿Por qué? Porque la tercera región ya vimos que el campo eléctrico es 0. Y aquí viene el problema. Fíjense que acá, en la última región, vamos a ponerla de este color. En la última región, no vas a partir de 0. ¿Vas a partir de dónde? Bueno, de algo muy parecido a esto. Vamos a ponerlo, como esto es C y este es más grande, bueno, vamos a ponerlo desde aquí. ¿Qué deberías colocar aquí abajo? Bueno, fíjate que aquí en R mayor que C,
El campo eléctrico que nos dio es este. E es igual a 1 entre 4pi epsilon 0 entre 1r cuadrado. Pero fíjense, cuando yo lo evalúo en C, entonces me quedaría esto mismo, 1 entre 4pi epsilon 0 entre C al cuadrado. Ese resultado no es 0. ¿Ok? Y lo coloco debajo de este, porque A en este caso es un número pequeño. Entonces, si tú divides una cantidad entre un número pequeño, es un valor grande. Y recordemos que como C es mucho más grande que A, por tanto, este valor en cuanto a número es más pequeño que el que yo tengo aquí arriba. Entonces, mi función debe partir así. Nuevamente es proporcional al inverso a la distancia al cuadrado. Entonces, en una primera parte tengo una línea recta, en una segunda parte veo u observo que depende con la distancia al cuadrado, el inverso a la distancia al cuadrado, entre B y C, que es la parte metálica, el campo eléctrico es 0, y para todo C mayor que R, entonces observo nuevamente una situación como la que yo tengo acá. No puede partir desde aquí porque este radio no es A, este radio es C. Entonces el que yo debo colocar es evaluándolo en C, no en A. Entonces observen que la función es continua solamente en estas regiones, entre 0 y B y entre C e infinito. Pero entre B y C no es continua la función. O sea, si tú incluyes la función completa desde A hasta infinito, no es continuo. No es continuo porque entre B y C existe un valor que discrepa con el obtenido en él y en este. Entonces, yo les podría preguntar, ¿en dónde es continuo el campo eléctrico? Ustedes me tienen que decir entre A y B y entre C e infinito. Ahora, si les pregunto todas las regiones completas, o sea, todo el espacio, ustedes me tienen que decir que no, pero me deben responder por qué. Y ahí está la respuesta. Entonces, físicamente, muchachos, es lo que ustedes están viendo allí. Por eso, y reitero, que el aspecto matemático, si bien es importante en física, no es esencial. Porque ese conocimiento que ustedes tienen allí para determinar si una función es continua o no, se vio en matemáticas 1. Y eso se utilizaba para determinar funciones continuas y además para determinar límites. Y cuando verificabas límites, tú podrías demostrar que, que existía o no la derivada. ¿Ok? Bien, esa es la parte que tiene que ver con la gráfica del campo eléctrico en función del radio. Ahora, a mí me interesa la carga inducida. Entonces, la carga inducida, muchachos, la vamos a calcular así. Este aspecto pienso que ya quedó claro y lo coloqué en diferentes colores para que se pudiera ver mejor. La carga inducida, esto lo vamos a demostrar de todas maneras bueno, se puede demostrar en ley de Gauss, que el campo eléctrico de un material conductor, ojo, la ecuación es esta. El campo eléctrico es igual a sigma entre epsilon 0. ¿Qué quiere decir esto? Que yo agarraría el campo eléctrico de la región final menos el campo eléctrico de la región inicial, y eso es igual a la densidad de carga inducida sobre el material entre epsilon 0. Perfecto. Dense cuenta que para materiales no conductores esta resta vale 0. ¿Por qué? Porque si reconocemos
el problema anterior, la parte anterior, el campo eléctrico en un caso daba este, y en otro daba este, entonces simplemente al yo evaluar en R igual a A, porque esto tengo que evaluar en la superficie, muchachos, esto se evalúa es en la superficie. ¿Ok? Es decir, yo tengo que evaluar el campo eléctrico en R igual a A. Entonces, cuando yo vea que en R igual a A, en ambos casos, yo veo, bueno, esto es A entre A al cubo, me queda 1 entre A al cuadrado. Y aquí me quedaría 1 entre A al cuadrado. Es decir, esto vendría siendo en B, ¿cierto? Y este vendría siendo en A. Entonces, si yo resto los dos, me voy a dar cuenta que la carga inducida es 0. Entonces, la carga inducida es 0, pero solamente en R igual a A. Pero yo me voy a dar cuenta que en B no es verdad. ¿Por qué? En B es lo siguiente, el campo eléctrico de la región 3 menos el campo eléctrico de la región 2. Y eso es sigma inducido entre epsilon 0. Entonces yo puedo reconocer de acá lo siguiente. El campo eléctrico en la región 3, acuérdense que es en la parte metálica, ¿verdad? Entonces ese era 0, menos el campo eléctrico, pero evaluado en B. Entonces aquí sería lo siguiente, 1 entre 4pi epsilon 0, pero yo no puedo usar este, debo usar este, porque este está entre A y B. Entonces aquí me quedaría entre B al cuadrado igual a sigma inducida entre epsilon 0. Aquí me falta la carga, ¿ok? Por Q. Entonces, este epsilon se va con este epsilon. ¿Y qué puedes demostrar acá? Que la carga inducida en R igual a B, que es la esfera interna, es una carga negativa, como debe ser, pues. Fíjense que es carga entre áreas. Ok. Y la carga es negativa. Está bien. Y corresponde para R igual a B. ¿Qué habíamos dicho nosotros? Bueno, que cuando acercabas el material, es decir, la carga inducida, la carga de la esfera, tú veías que internamente, en la esfera interna, se generaba carga negativa y en la parte externa carga positiva. Bueno, aquí está la respuesta. Entonces sí es cierto que se genera carga negativa. ¿Ok? Y en la región de afuera, en R igual a C, entonces ustedes pueden observar lo siguiente. Miren, la región 4 menos la región 3 es igual a la sigma inducida entre epsilon 0. Pero fíjense que si yo evalúo el que estaba afuera, que también coincidencialmente es este que está acá, me va a dar algo así, 1 entre 4pi epsilon 0 evaluado en C. Entonces quedaría 1 entre C al cuadrado. Menos, observen que en C, evaluado, viniendo desde adentro de la parte metálica, ese campo eléctrico era 0. Entonces aquí sería sigma inducido entre epsilon 0. Epsilon se va con epsilon y como ustedes se pueden dar cuenta, estoy
obteniendo, aquí me falta la Q, estoy obteniendo una densidad de carga positiva. Es lógico porque en la esfera externa, en la de radio externo, se induce carga positiva. ¿Ok? Ojo, una cosa es la carga y la otra cosa es la densidad, la densidad del material. La densidad del material es distinta. ¿Por qué? Porque una depende de B y la otra depende de C. Las densidades son diferentes, pero la carga que se induce es la misma. O sea, hay que tener eso presente. Es decir, esta Q es igual a la Q que yo tengo acá. ¿Ok? Entonces, para la esfera que está afuera, la carga inducida es sigma, es Q, disculpen. Vamos a borrar esto. La sigma inducida es la Q entre 4pi c al cuadrado. Y si ustedes evalúan para R mayor que C, bueno, ahí no hay ninguna región límite. Entonces, en el espacio, para R mayor que C no se induce carga, porque no tienes otra superficie frontera, pues. Entonces, ¿qué puedes concluir de aquí? Que sigma es 0 en R igual a A, que sigma es menos Q 4pi B cuadrado para R igual a B, que sigma es Q 4pi C cuadrado para R igual a C, y para que aquí no hay sigma porque obviamente no tienes otra superficie límite. ¿Qué carga vas a inducir si en C, que es esta, no tienes otra superficie para poder hacer la evaluación? ¿Okay? Entonces, evidentemente aquí no hay sigma. Bueno, muchachos, ese es el problema completo del cálculo del campo eléctrico usando ley de Gauss con esfera. ¿Sí? Yo les voy a mandar como problema extra resuelto el de un cilindro, porque no lo hicimos. Pero el haber visto implica haber puesto en práctica lo que la ley de Gauss nos ofrece, pues. Y dense cuenta que lo importante es que haya simetría. Si no hay simetría, olvídense que no se puede hacer eso. Miren, respecto a los detalles del examen, esto sí va a ser hincapié acá.